eh, que estaba definido para un dado intervalo de tiempo. Ya voy a compartir pantalla. Eh, Recuerden que la velocidad media se definía como un cociente entre el desplazamiento realizado por un cuerpo dividido en el intervalo de tiempo empleado para realizar. Ese concepto de velocidad media no nos dice cómo ha ido variando el vector posición a medida que transcurre el tiempo. Es decir, no nos dice tampoco nada sobre cuál ha sido la trayectoria del cuerpo considerado como partícula. La información sobre el movimiento de un cuerpo, sobre el movimiento de una partícula, va a ser mejor, va a ir mejorando a medida que vamos tomando intervalos de tiempo más pequeños. El estado de movimiento de un cuerpo se puede conseguir suponiendo, estoy hablando pausado, se puede conseguir suponiendo que la partícula tiene adosado un velocímetro como el de un auto y una brújula. ¿Está bien? El movimiento de un cuerpo se puede suponer, como les digo, más que el movimiento, el estado de movimiento de un cuerpo se puede suponer considerando que el cuerpo tiene adosado, como les digo, un velocímetro como el de un auto, más una brújula. Una mirada, cuando el cuerpo se está moviendo, una mirada al velocímetro en un instante t cualquiera, nos da lo que se conoce como rapidez, es decir, el módulo de la velocidad en ese instante. ¿Y cómo obtenemos la dirección de movimiento de ese cuerpo? Ustedes saben, la velocidad es una magnitud vectorial, nos da el módulo. Ese módulo de la velocidad en un dado instante se denomina rapidez. Me están acosando a WhatsApp, por eso me distraigo. Creo que lo voy a poner en silencio. Profe, Disculpe. entonces Sí. el auto tiene un rapidómetro. La partícula, cualquier cuerpo cuyo movimiento se está analizando, ¿sí? ¿Cómo podés suponer o cómo podés analizar el movimiento? ¿Cómo podés conocer el movimiento? Suponiendo que la partícula en consideración tiene adosado un velocímetro como el de un auto. Como el de un auto. Puede ser un auto o no, el cuerpo considero como partícula. Más una brújula. La lectura al velocímetro me da el módulo de la velocidad en un instante dado. Si yo miro ahora el velocímetro que tiene adosada la partícula, me da el módulo de la velocidad en ese instante. El módulo de la velocidad instantánea en un instante dado se denomina rapidez instantánea o directamente rapidez a secas. ¿Cómo obtengo la dirección del movimiento de esa partícula? Mirando lo que dice la brújula en ese instante. ¿Está claro? Ahora bien, ¿cómo podemos expresar en lenguaje matemático no solo el módulo de la velocidad, sino también la dirección de la velocidad? Y ahora comparto pantalla. ¿Lo ven todos? Sí, profe, sí se ve. En un plano XY, ¿sí? En dos dimensiones. En dos dimensiones. En un instante T1 dado, en la situación A, que indico con el cursor, el cuerpo en un instante T1 tiene un vector posición, está en el punto P1 y tiene asociado un vector posición R1. En el instante T2 está en el punto P2 y tiene asociado un vector posición R2.
Lo azul es la trayectoria del cuerpo, la curva azul. El desplazamiento en ese intervalo de tiempo es el vectorcito que está en rojo. Recuerden que lo hemos definido como posición final menos posición inicial. Ese desplazamiento ocurre en un dado intervalo de tiempo delta de t sub a. Yo les dije, vamos a obtener mejor información sobre el estado de movimiento del cuerpo si achicamos los intervalos de tiempo considerados. En la situación A pueden ver que la longitud de la trayectoria es mucho mayor que el módulo del desplazamiento. A medida que achiquemos el intervalo de tiempo, como en la situación B, el segundo dibujo, delta de TB menor que delta de T sub A, pueden ver cómo el módulo del desplazamiento se va acercando a la longitud de la trayectoria. Es más parecido el módulo del desplazamiento a la longitud de la trayectoria. ¿Lo ven todos? Si seguimos achicando el intervalo de tiempo, como ocurre en la situación C, prácticamente la longitud de la trayectoria similar, casi igual al módulo del desplazamiento. Que quede claro, yo digo, longitud de la trayectoria, magnitud escalar, y módulo del desplazamiento, magnitud escalar. Si hacemos prácticamente cero el delta de t, ya voy a aclarar qué es eso, lo hacemos lo suficientemente pequeño dentro de los errores de las mediciones, el delta de R también tiende a cero. ¿Sí? Y entonces tenemos prácticamente la velocidad en un punto. Esa velocidad instantánea en el instante T1 o instante T genérico cuando está en el punto T1 es tangente a la trayectoria. El vector velocidad T es tangente a la trayectoria. Quiero que quede claro lo siguiente. Cuando yo digo que hago matemáticamente esto, tender o achicar el intervalo de tiempo hasta casi cero, no es que el instante sea cero, sino el valor de T1 es muy próximo al valor de T2. Es decir, el delta de T es prácticamente cero. Eso, como es prácticamente cero, es casi un instante de tiempo. Ya no son dos como ocurría en las situaciones anteriores. Suponiendo que delta de T es prácticamente cero, el delta de R también es prácticamente cero, pero el cociente no es cero. Tiende a estabilizarse, como les digo, teniendo en cuenta las incertidumbres, errores de las mediciones de posición y tiempos, el cociente tiende a estabilizarse en un valor. Ese valor del cociente, cuando el intervalo de tiempo es aproximadamente cero, se denomina velocidad instantánea. Y el desplazamiento, que era prácticamente secante a la trayectoria, recuerden que la velocidad media y el desplazamiento eran proporcionales, porque estaban relacionados, para un intervalo de tiempo prácticamente cero, el desplazamiento deja de ser secante y se transforma en tangente. Por eso el cociente delta de R sobre delta de T, cuando delta de T es aproximadamente cero, es tangente a la trayectoria y la velocidad ya no en un intervalo de tiempo, no es la velocidad media de un intervalo de tiempo, sino la velocidad en un instante de tiempo. Esa velocidad en un instante de tiempo se denomina velocidad instantánea. ¿Y cuál es la dirección? Tangente a la trayectoria. En otro instante, la partícula estará en este punto y la velocidad instantánea será tangente a la trayectoria. ¿Sí? ¿Está claro eso?
Acá en el apunte que lo vamos a subir esta noche, dice, se podría imaginariamente seguir disminuyendo el intervalo de tiempo hasta que prácticamente fuera cero. Esto en matemáticas se denomina pasar al límite. Experimentalmente se comprueba que haciendo los cocientes delta de R sobre delta de T, es decir, calculando las velocidades medias, cuando el intervalo de tiempo se hace cada vez más pequeño, tiende a estabilizarse en un valor determinado. A este valor de cociente se denomina velocidad instantánea y deja de ser secante a la trayectoria como es la velocidad media y se transforma en tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad instantánea tiene una dirección que es tangente a la trayectoria. ¿Está claro eso? Bien, matemáticamente, el vector velocidad instantánea se denota con una letra V minúscula y es una magnitud vectorial y se lo define al vector velocidad instantánea como el límite del cociente delta de R, desplazamiento sobre delta de T, intervalo de tiempo, cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Abreviadamente, esto se denota como dr a dt, es decir, la derivada de r de la posición respecto del tiempo. Esto, el concepto del límite, lo van a ver en cálculo 1. ¿Está claro? El concepto de límite y de derivada lo van a ver durante el transcurso del cursado de cálculo 1. Como el vector velocidad, y su nombre lo indica, es una magnitud vectorial, como es, digo, vector velocidad o velocidad instantánea secas, se sobreentiende que es una magnitud vectorial. Como pueden ver, en general tendrá componentes X, Y, Z, en general, en las tres, cuando me esté moviendo o el cuerpo se esté moviendo en 3 dimensiones. Por lo tanto, la componente X del vector velocidad instantánea se define como delta de X sobre delta de T. Para delta de T tendiendo a cero es la derivada de la componente X respecto del tiempo. Lo mismo para Y y lo mismo para Z. Es decir, el vector velocidad instantánea tiene una componente X multiplicada por el versor Y, tiene una componente Y multiplicada por el versor J, tiene una componente Z multiplicada por el vector K. Ahora bien, y que quede claro, que quede muy, muy claro, la velocidad media, que definimos la clase pasada, es una magnitud vectorial y tiene un módulo. El módulo de la velocidad media se denomina así, módulo de la velocidad media. Definimos rapidez media, una magnitud escalar, como longitud de la trayectoria recorrida por el cuerpo dividida en el intervalo de tiempo empleado en recorrerlo. ¿Sí? El módulo de la velocidad instantánea se denomina rapidez instantánea o directamente rapidez. No tiene nada que ver con la rapidez media. Son dos magnitudes totalmente diferentes. Yo ya dije, la rapidez media nunca va a ser cero. El cuerpo se mueve. En cambio, vamos a ver casos en donde la rapidez instantánea, la velocidad instantánea sea cero y por lo tanto su módulo es cero, es decir, la rapidez es cero. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Profe, disculpe, ¿puede volver a explicar de la velocidad y la rapidez instantánea? Bueno, como pueden ver, en esta situación A, para un intervalo de tiempo grande, el vector desplazamiento, el R, tiene una cierta longitud, un cierto módulo.
Y no tiene nada que ver, no se aproxima en nada a la longitud de la trayectoria, que es la trayectoria curva. ¿Sí? Se va a aproximar y vamos a tener más información sobre el movimiento a medida que consideremos intervalos de tiempo más pequeños. Como pueden ver, la longitud de la trayectoria es mayor que el módulo del desplazamiento. Y siempre va a ser así, mayor o en el peor de los casos igual. Nunca la longitud de la trayectoria puede ser menor que el módulo del desplazamiento. Es así, en todo movimiento. Nunca van a conseguir un movimiento, nunca, si lo inventan son genios, donde la longitud de la trayectoria sea menor que el desplazamiento, que el módulo del desplazamiento. Si consiguen eso son genios, ganan el Nobel. No ocurre en la naturaleza, en el movimiento de un cuerpo. No ocurre. Pero como les decía, ¿qué pasa si voy achicando los intervalos de tiempo? Este intervalo de tiempo de la situación B es menor que el intervalo de tiempo de la situación A. Entonces, pueden ver que ahí se va aproximando el módulo del desplazamiento con la longitud de la trayectoria. Se van haciendo más parecidos. Si achico el intervalo de tiempo, se hacen más parecidos aún. ¿Lo ven? Para la situación C, él dice que el delta de T de la situación C es menor que el delta de T de la situación B, que es la anterior. Y hago lo que se dice tender el intervalo de tiempo a 0, si hago muy pequeñito el y que quede claro, hablo del intervalo de tiempo, es decir, el T1 y el T2 son próximos uno a otro, es decir, que la diferencia es prácticamente 0, significa prácticamente un único valor de T, ¿sí? Y significa que el delta DR también es prácticamente 0, significa prácticamente un único valor de R, de posición. ¿Está bien? Matemáticamente, ese cociente no vale 0. Si toman dos números muy próximos a 0, van a ver que el cociente no es 0. Si ustedes dividen 0,043 dividido en 0,028, el cociente no es 0. Entonces, como les digo, se estabiliza cuando hacen muy pequeñito el intervalo de tiempo dentro de los errores de las mediciones de posición y de tiempo, estabiliza en un dado valor. No significa que es 0. Entonces, el vector velocidad media, cuando el intervalo de tiempo es muy chiquito, prácticamente 0, los dos valores de t, t1 y t2 son prácticamente iguales, ya no hablo de un intervalo de tiempo, no hablo de una velocidad media, hablo de una velocidad instantánea, porque t1 y t2 son muy próximos uno a otro, casi un único valor de t. Por eso hablo de velocidad instantánea. Profesor, sí. Disculpe, en ese caso, ¿el desplazamiento se aproxima a la trayectoria? Se va aproximando, pero yo ya tengo el desplazamiento prácticamente 0. Ya tengo un punto, está en un punto prácticamente la partícula. O sea, a ver, si el desplazamiento es Profe, casi 0, por eso, sí. por eso usted nombraba hace rato tangente y secante. Claro, Al ser hablo que próximo se antes, convierte en tangente. claro, hablo que antes en esta situación A, por ejemplo, pueden ver que el desplazamiento es secante, la trayectoria. Y cuando el delta de t tiende a 0, se transforma en tangente a la trayectoria. O sea, el cociente, delta de r sobre delta de t, tiene un valor definido, y ese valor que tiene el cociente se le denomina velocidad instantánea. Insisto, cuando delta de t tiende a 0. El intervalo de tiempo tiende a 0, el desplazamiento tiende a 0, el cociente no. ¿Sí? Entonces, de ser secante a la trayectoria, se transforma
Cuando hago esta consideración de delta de t muy pequeño, prácticamente cero, eso en matemáticas se denomina pasar al límite, la velocidad media se convierte en velocidad instantánea, porque es prácticamente un único valor de t. Por eso instantánea, sí. Entonces la velocidad instantánea sería igual a la rapidez media en ese instante. No, nada de rapidez media. Por eso ya voy a repetir eso. O sea, no se confundan con los términos. Se usan muchas veces los mismos términos, pero significados totalmente diferentes. Entonces, la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Y el módulo, y ya vamos a ver cómo se lo determina, se lo suele llamar rapidez instantánea o rapidez a secas, rapidez. Entonces, cuando yo diga rapidez, me estoy refiriendo al módulo del vector velocidad instantánea o velocidad a secas. Ya no digo velocidad media. ¿Sí? Matemáticamente, como les dije, la velocidad instantánea se define como el cociente delta de R sobre delta de T para delta de T tendiendo a cero. El límite, pasar al límite, haciendo que el cociente delta de R sobre delta de T, ¿sí? Tenga un valor definido cuando hago tender el intervalo de tiempo a cero. O lo que es lo mismo. Sí. Sí, o sea, estoy tomando como que delta de t lo consideramos, por ejemplo, como si fuese como un instante, y ese instante de tiempo tiene una variación de posición también instantánea, entonces su cociente se puede tomar como velocidad en ese por eso sería instante, digamos, la velocidad instantánea en el punto P1, porque ya he hecho tender delta de t a cero, cuando la posición es R1. En ese instante, en esa posición, tiene una velocidad. Esa velocidad es tangente a la trayectoria. Claro, porque la variación de la posición es tan chica, digamos, entre los dos puntos, que se puede tomar como tangente al punto de trayectoria. Exactamente. Cuando se refiere que es tangente, ¿a qué quiere decir que es cero o qué? Tangente. La velocidad es tangente a la trayectoria en un dado punto. O sea que lo toca en un solo punto. Toca una sola vez la trayectoria. En ese solo punto la toca. Y secante sería que lo corta 2 veces, ¿no? Claro. Supongo que esa es la trayectoria. ¿Lo ven todos? En el instante T1, la partícula estará acá, ese será el vector posición. No lo dibujo para no ensuciarlo tanto al dibujo y lo puedan ver. El vector velocidad, en el instante T1 la partícula está ahí, ese es el vector velocidad, si yo lo represento, tangente a la trayectoria. En ese instante, obviamente. En el instante T2, estará en el punto P2, el vector velocidad tangente a la trayectoria. En el instante T3, tangente a la trayectoria. ¿Está claro? La velocidad, ya no voy a decir velocidad instantánea, la velocidad es tangente a la trayectoria. Igual creo que ella preguntaba qué significa que sea tangente. Que corta en un solo punto. Profesor, sería como decir que la velocidad es como la derivada de la trayectoria en ese punto. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. Que de eso lo van a ver en cálculo 1. Es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Y vector velocidad, que se lo denota con la letra B corta minúscula, está en negrita acá,
simbolizando una magnitud vectorial, en general tendrá tres componentes, X y Z, donde la componente X es esto, la componente Y es esto, y la componente Z es esto. ¿Está claro? Bueno, ahora, había una confusión. Rapidez media. Definimos la clase pasada como longitud de la trayectoria dividido en tiempo empleado en recorrer. Magnitud escalar. Está definido así en el apunte que está subido en clase. El cuerpo realiza una cierta trayectoria, esa trayectoria tiene un cierto largo, 10 metros, 8 metros, cualquiera sea la trayectoria. Mido la longitud de la trayectoria, 20 metros, divido en el tiempo, en el intervalo de tiempo que emplea en recorrer esos 10, 20 metros, el cociente ese me da rapidez media. Rapidez media. Ahora bien, esta velocidad instantánea tiene un módulo, como todo vector. Ese módulo se denomina rapidez instantánea o directamente rapidez. No hablo de rapidez media. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre velocidad media y rapidez media? La velocidad media puede ser 0 cuando el cuerpo hace una trayectoria cerrada, parte de un punto y vuelve al mismo punto, el desplazamiento es 0, la velocidad media es 0, es una magnitud vectorial. Puede ser 0 o no, la velocidad media es una magnitud vectorial. La rapidez media nunca puede ser 0, es una magnitud escalar. Porque la longitud de la trayectoria siempre es algo positivo, una longitud, un largo, es positivo dividido en el tiempo, que también es positivo, en el intervalo de tiempo, siempre es un número positivo. La velocidad media, como se sobreentiende al ser velocidad, es un vector, tiene módulo, dirección y sentido, cosa que no tiene la rapidez media. Además, la velocidad media, vimos en la clase pasada, puede ser 0. Bien, gracias. Y esa velocidad media tiene un módulo. No es rapidez media, es módulo de la velocidad media. Profesor, ¿y qué La relación velocidad instantánea tiene un módulo. Se denomina rapidez. Punto. Es una magnitud escalar, digamos. Es el módulo, es escalar. Pero esa rapidez puede ser 0. Es decir, el módulo de la velocidad instantánea puede ser 0. La rapidez media nunca va a ser 0. ¿Está bien? Entonces sería como, la rapidez sería el valor absoluto de la velocidad instantánea. Es el módulo, norma, intensidad, como lo quieras llamar. No le llamamos valor absoluto, sino es el módulo, norma que después van a llamar en cálculo seguramente, o intensidad del vector. Es escalar porque es el número de la unidad. A veces puede ser 0, esa rapidez. ¿Por qué? Porque la velocidad instantánea o velocidad secas es 0. ¿Profe? Sí. Miren, para que quede claro, tiro un cuerpo hacia arriba. No sé si me están viendo. Tiro y cae. ¿Sí? Al mismo lugar de donde ha sido lanzado. Sube y baja verticalmente. La velocidad media es 0. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es 0. La rapidez media no es 0. Es distancia recorrida, sube 1 metro, baja 1 metro, distancia recorrida 2 metros dividido en el tiempo en que emplea en recorrerlo. Un segundo. ¿Sí?
2 metros sobre segundo. La velocidad instantánea, vamos a ver después, va cambiando hasta que se hace 0 en el punto más alto. Y después empieza a crecer hacia abajo. Va disminuyendo hasta que se hace 0 en el punto más alto y empieza a crecer cuando va cayendo. Entonces, arriba, la velocidad instantánea es 0. Primero es un vector que va disminuyendo el módulo, apuntando hacia arriba, y después es un vector que va creciendo el módulo, la velocidad me refiero, instantánea o velocidad, que va aumentando el módulo. Cambia de módulo y de sentido. Está más o menos más claro la diferencia. Es muy importante que lo tengan clara la diferencia. Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora Bueno. sí. Sí, profe, ahí sí. Bueno, perfecto. Si lo han entendido, me sirve de ejemplo para tratar. Bueno, vamos a empezar con aplicando todo lo que hemos visto, definiciones para cualquier tipo de movimiento. Empezamos con el movimiento más sencillo, que es el movimiento rectilíneo. ¿Sí? Supongamos, se dice que en ese caso la partícula tiene un grado de libertad. Supongamos que una camioneta se mueve sobre una ruta recta y plana. Al decir plana, me estoy refiriendo a que no tiene ni badenes ni lomos de burro. Es horizontal y recta, puramente horizontal, una situación imaginaria. Entonces, acá hay un dibujito de la camioneta. No sé si lo ven todos. Sí, profe. ¿Lo ven? Sí, Bien. profe, se ve. Sí. La ruta, esa recta horizontal, es mi sistema de referencia y anclo el origen de un sistema de coordenadas en un punto de la ruta donde hay un mojón, por ejemplo. ¿Saben lo que es un mojón? Esos monolitos donde van marcando el kilómetro respecto a un punto situado en la capital federal, en la Cava. Se toma como origen de un punto en la Cava, creo que es la Plaza de Mayo, y ahí se miden todas las distancias. Bueno, tomamos un sistema de coordenadas. Aquí me conviene tomar un eje X solamente. No tiene sentido hablar de un sistema de eje coordenadas XY porque no tengo componente Y de posición. Tampoco me voy a complicar la situación. Tengo que buscar el caso más simple. Tomar un sistema de coordenadas así, porque así voy a tener dos componentes de posición. No sé si lo ven al dibujo. Es complicarse la vida sin sentido. Entonces se toma, elijo adecuadamente el sistema de ejes coordenados, veo que es unidireccional el movimiento, se mueve en línea recta y horizontalmente sobre una ruta plana, y elijo adecuadamente. Entonces, la posición en un instante dado sería el vector que va del origen de coordenadas a la ubicación del cuerpo. Recuerden que cuando estudiamos el movimiento vamos a seguir usando el modelo de partícula. No me interesa si analizo el movimiento del paragolpe delantero, el paragolpe trasero, todos se irán a desplazar en un dado intervalo de tiempo lo mismo. Si el paragolpe delantero se desplaza 1 metro, también el paragolpe trasero 1 metro, el parabrisas 1 metro, el volante 1 metro, entonces lo considero como partícula. Cuando la velocidad media se mantenga constante, moviéndose en línea recta, es decir, no dependa del intervalo de tiempo considerado, se encuentra que la velocidad media coincide con la velocidad en cada instante. Y el velocímetro marcaría siempre lo mismo. En este caso, estaremos
en un caso que denominaremos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiero decir? Que la velocidad media permanezca constante, es decir, no dependa del intervalo de tiempo considerado. Si ustedes toman un intervalo de tiempo grande, el desplazamiento será relativamente grande, posición final menos inicial. ¿Sí? Hacen el cociente, encuentran la velocidad media, les da un valor. 10 metros por segundo, por ejemplo, que sea el valor. Toman un intervalo de tiempo más pequeño, siempre moviéndose en línea recta. El desplazamiento será menor, en el caso anterior. Hacen el cociente desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Les vuelve a dar 10 metros sobre segundo. Toman un intervalo de tiempo más pequeño aún. El desplazamiento será menor aún. Hacen el cociente desplazamiento sobre intervalo de tiempo. 10 metros sobre segundo. Ya sea que tomen este desplazamiento, un desplazamiento más a la derecha, un desplazamiento más a la derecha. Hacen tender delta de t a 0, el desplazamiento tiende a 0, hacen el cociente 10 metros sobre segundo. La velocidad permanece constante. Cuando yo digo la velocidad permanece constante en módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces se encuentra que la velocidad media no varía y es igual a la instantánea. Cuando eso ocurra y el cuerpo se mueve en línea recta, hablaremos del movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme significa velocidad instantánea o velocidad constante. Y repito, cuando yo hablo de constante me estoy diciendo que el módulo, la dirección y el sentido del vector velocidad no varían a medida que transcurre el tiempo. Es decir, en la posición... Entonces velocidad instantánea y digamos que constante es lo mismo. No, yo te digo cuando... A ver. La velocidad constante es que siempre se mantiene igual, digamos, pero la velocidad instantánea es en un momento de esa del trayecto del auto, ponerle en un momento dado sería. Sí, en un momento dado, digamos, instantáneo, Claro, pero y ahora en tiene la misma MR1, velocidad en todo tiempo. A ver si está claro. Para mí, en cualquier momento en que se la tome, viene a ser la misma, algo así entendía yo. Claro, a ver si... imaginen vectores posición para X1, X2, no los dibujo, X3, X4. Cuando va de X1 a X2, el desplazamiento es ese. ¿Sí? Ese vectorcito, el único que voy a dibujar. El desplazamiento es ese. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Hacen el cociente. Obviamente, ese desplazamiento lo hizo en un intervalo de tiempo. Hacen el cociente, les da un dado valor de velocidad media. Ahora bien, entre 2 y 3 tienen un desplazamiento mayor. Obviamente demora más tiempo. Hacen el cociente, desplazamiento, que sería este vector, hacen el cociente, desplazamiento sobre intervalo de tiempo, y les da el mismo valor que antes. Pongamos acá, hacen el cociente y les da 10 metros por segundo. Hacen el cociente y les da 10 metros por segundo. Entre X3 y X4 tienen un desplazamiento chiquito. O sea, demora menos tiempo en hacer ese desplazamiento. Hacen el cociente, desplazamiento, calculan la velocidad media de ese desplazamiento y les sigue dando 10 metros por segundo. Es decir, la velocidad media
no depende del intervalo de tiempo que considere. Y si hacen un delta de t tendiendo a 0, una velocidad instantánea, le va a seguir dando 10 metros por segundo, en cualquier parte. Eso significa que la velocidad media coincide con la velocidad instantánea. La velocidad media en cualquier intervalo de tiempo coincide con la velocidad en cada instante de tiempo. Cuando eso ocurra, hablamos de velocidad constante y hablaremos del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿qué caracteriza al movimiento rectilíneo uniforme? Que la trayectoria es recta y la velocidad instantánea o velocidad es constante. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, Sí, profe, está claro. o sea, a eso me refiero cuando digo no depende del intervalo de tiempo considerado la velocidad media. Para cualquier valor. Entonces, recordando la definición de velocidad media, delta dr sobre delta dt, para este caso, que el vector posición tiene solamente componente x, delta dr se transforma en x menos x0, donde x0 es la posición para t igual a para t sub 0. Y x es una posición genérica para un instante t genérico. Y como la velocidad media no depende del intervalo de tiempo, es igual a la velocidad instantánea. Hago esa igualación que está ahí. Como todos los vectores posición son colineales, es decir, tienen la misma dirección, están a lo largo del eje X, yo puedo obviar el carácter vectorial de los vectores, sacarlo de negrita, sacarle la flechita, trabajar de esta manera, pero respetando una convención de signo para el sentido de los vectores. ¿Está bien? En este caso, como el X positivo hacia la derecha, este vector posición será positivo. Si, por ejemplo, se estuviese moviendo hacia la izquierda del cuerpo y tomo X positivo hacia la derecha, el vector posición sería negativo. Los trato como si fuesen escalares, pero respetando una convención. Entonces, si despejo X de esta ecuación, llego a esta otra ecuación. X igual a X0 más B por T menos T0, donde B es la velocidad constante. Recuerden que la característica de este movimiento, T0 es el instante en que la posición es X0 y T es el instante en que la posición es X. Esta ecuación me permite, si conozco con qué velocidad se mueve el cuerpo, siempre hablando de velocidad constante, si conozco dónde está en el instante T0, puedo saber dónde estará en cualquier instante T. Me permite predecir, conocer la posición dada por X en cualquier instante T. Insisto, esta ecuación me permite conocer la posición en función del tiempo. ¿Sí? Si consideramos que T0 es igual a 0, lo estoy tachando, ¿qué me queda? X0 más B por T. Si dibujo X en función de T, eso es matemáticamente la ecuación de una recta. ¿Sí? Elimino T0, digo que T0 vale 0. Es cuando aprieto el cronómetro, es decir, cuando empiezo a medir tiempo. A los 10 segundos, en el instante T, tendrá una posición X. A los 18,2 segundos, en el instante T nuevo, tendrá una posición nueva, obviamente. Como les digo, la representación gráfica de X en función de T es matemáticamente una recta. Olvídense de esta parte. X0, que no está dibujada acá, es la ordenada al origen, me faltó de ponerla. B es la pendiente de la recta. T, la variable independiente,
y X es la variable dependiente. Matemáticamente, esto es la ecuación de una recta. La pendiente de esa recta, B, es físicamente la velocidad. Y si la velocidad cambiase, que no es el caso en este tipo de movimiento, pero si la velocidad cambiase sería una curva, digamos. Es otro movimiento. El movimiento rectilíneo uniforme, es decir, aquel que tiene velocidad constante, que la trayectoria es recta y la velocidad es constante, la gráfica de posición en función del tiempo es una recta con una dada pendiente. Claro, sí, yo digo en otro movimiento, digamos. Si cambiase ya la lo vamos a velocidad, estudiar. Ya lo vamos a estudiar. Vamos por partes. Sí. Entonces, X0 y T0 sería el valor inicial o el final. Inicial, siempre inicial. Gracias. Y cualquiera sea la recta, pendiente positiva, negativa, o nula. Ya vamos a ver qué pasa con nula. Si la representación gráfica de X en función de T es una recta, pero una recta sí, sigue siendo rectilíneo uniforme. La pendiente de la recta es positiva o negativa. 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 La velocidad negativa. Significa ¿Que está desacelerando? no, nada, yo no he hablado todavía, no existe la palabra aceleración. ¿Significaría que está haciendo como marcha atrás, digamos, la camioneta? A ver si lo ven. Eje X. Inicialmente en T igual a 0 está en la posición X0. Positiva es esta posición, en este caso particular. Está acá. Sería que se mueve a la izquierda. Se está moviendo hacia dónde. ¿Hacia dónde se está moviendo? A la izquierda. Hacia la izquierda, con velocidad constante. De tal suerte que en el instante T1, ¿por dónde está pasando? Por X0. Por X0. Bajando la velocidad. No está bajando la velocidad, no usen ese término. La velocidad negativa significa que se está, en T igual a 0 empieza a analizar el movimiento. Está en la posición X0. Observen la gráfica, las posiciones X son cada vez menores, siendo positivas. Se está moviendo hacia la izquierda. Por eso la velocidad es negativa. Yo he dicho positivo hacia la derecha, la velocidad es negativa. Se está moviendo con velocidad constante hacia la izquierda. De tal suerte que en el instante T1, X ¿cuánto vale? Vale 0. Está pasando por el origen de coordenada y se sigue moviéndose hacia la izquierda. Observen, para instantes mayores que T1, las coordenadas X son negativas. Se sigue moviendo hacia la izquierda. En todo momento con velocidad constante. Negativa significa que se mueve hacia la izquierda, en sentido contrario a lo que yo he tomado como positivo, hacia la izquierda. ¿Está claro? Sí. Y si, por ejemplo, la recta de posición en función del tiempo fuese así, No se está moviendo. El objeto estaría quieto. El objeto está quieto. La velocidad vale 0, la pendiente de la recta es 0, la velocidad es 0. O en otras palabras, no se está moviendo. En el instante este, la posición X0, en el instante este, la misma posición, en el instante este, la misma posición. No se está moviendo, tal cual. ¿Sí? Entonces, repito, que la gráfica de posición en función del tiempo sea una línea recta, significa que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque es la pendiente de la recta, es físicamente la velocidad, y la pendiente de esa recta es una sola, la velocidad es una sola. Ahora bien,
Si grafico, bueno, aquí estoy tomando x0 igual a 0, queda una recta que pasa por el origen de coordenadas, no aporta nada, la ordenada al origen vale 0. Si grafico la velocidad en función del tiempo, acabamos de, la velocidad, ya no la posición en función del tiempo, dijimos que la velocidad es constante. No se olviden de eso. Entonces, para cualquier valor de t, tienen el mismo valor de t. ¿Sí? La velocidad es constante. Sofía, levanta la mano. ¿Preguntas? Sofía. Perdón, profe, fue sin querer. Está bien. El gráfico de velocidad en función del tiempo es una línea recta o horizontal, obviamente. ¿Por qué? Porque en todo momento o en cualquier instante de tiempo la velocidad es la misma. La velocidad es constante. Tomo un dado intervalo de tiempo, de T1 a T2, el área comprendida entre la gráfica o la curva que representa la velocidad y el eje de las abscisas es numéricamente igual al desplazamiento. Esto es un rectángulo. Lado por lado, delta de t por b igual a delta x, numéricamente el desplazamiento. ¿Sí? X menos x0, lado delta de t por lado velocidad, desplazamiento. El área bajo o comprendida entre la curva de la velocidad y el eje del tiempo es numéricamente igual al desplazamiento. Esto no es una superficie, no me van a decir la superficie este metro cuadrado. Hablo de área basada en números concretos, velocidad y tiempo. Preguntas antes de que entre el profesor Zenón, que ya debería estar conectado. No entendí Preguntas. lo del desplazamiento, profe. ¿Podría explicar la última parte de nuevo, por favor? ¿Esta? Sí. Sí. Bien. Profesor, ahí recta tiene pendiente 0 porque la velocidad es constante. Constante, exacto. Se calcula en el área de su rectángulo. Lado por lado. Velocidad por delta de t. B por delta de t. ¿Qué es eso? Desplazamiento. X2 menos X1. Claro. Vuelvo a la ecuación anterior. Ya va a entrar el profesor Zenón. Lado, velocidad, por lado. Esto, imaginen que pasa multiplicando a la izquierda. ¿Y qué me queda? X menos X0. O X2 menos X1 y T2 menos T1 para cualquier intervalo de tiempo. Desplazamiento. ¿Sí? Eso es el desplazamiento. Eso es el desplazamiento. El área comprendida entre la curva de velocidad, cualquiera sea, acá en particular una recta, y el eje del tiempo, el eje t. ¿Profe? Sí. Cuando dice x menos x0 y t menos t0, cuando nosotros queramos hacer el cálculo, t0 va a ser igual a 0, o sea, En general lo consideramos a t0 como 0. Es como, también. empezamos a estudiar el movimiento desde ahí, desde t0, es como si tuviésemos un cronómetro, apretamos el cronómetro, está en una posición dada, el cuerpo, la partícula, que puede ser 0 o no.
X0 puede ser 0 o no, está en el origen de coordenadas o no. Por eso les digo, esta gráfica es suponiendo que T0 vale 0, que es la suposición que en general vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros tiramos el cálculo, tendríamos que hacer X sobre T, porque ambos serían 0, digamos. Claro, si vos tu intervalo de tiempo lo empezás en 0. Claro. Toman este rectángulo de la derecha, de la izquierda, perdón, ya te dejo Zenón, toman este triángulo de la izquierda, el área de ese triángulo es T1 menos 0, T1 por B. El desplazamiento para ese intervalo de tiempo de 0 a T1. Claro, muchas gracias. Bien. Dejo de compartir pantalla. ¿Cómo hago? Stop share. Profe Zenón. Hay 42. Buen día, buen día. Hola, ahí está el profesor, el doctor Zenón Saavedra, que se va a encargar de darle el teórico práctico. Yo, Zenón, voy a apagar cámara y voy a mutear. No sé cómo apagar cámara. Por la duda. Sí, me muteo. ¿Y cómo apago cámara? Stop video. Y apago. Ahí está, profe. ¿Qué pasa? Profe, también apagó el audio, ¿no? Ok, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día. Hola, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profe. Hola, buen día. Voy a proceder a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ven mi pantalla en este momento. Es un Sí, PowerPoint. Profe, ¿se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profe, antes de que inicie. Sí, dame unos minutitos ahí para que si quieren tomar agua, algo por el estilo. Sí, díganme, perdón. El Power lo va a compartir en el aula. No posiblemente el Power, pero sí todo en PDF. O sea, sí va a estar subido. Bien, gracias. Profe, Sí. ¿ustedes recomiendan algún libro de teoría? Sí, creo que en la cartilla, fíjense, al final de cada de las unidades hay un par de libros, 1 o 2 libros que son interesantes de leer, que se recomiendan. Que son Creo que uno es el CIAR, el de Resnick, el Tipler, cualquiera de esos va tranquilamente. ¿Y cuál considera usted que es el más completo para este Y cuatrimestre? lamentablemente ese es el problema, que no te puedo decir que uno tiene de todo para un tema. Sí o sí vas a tener que leer uno u otro, para ir viendo de dónde puedes sacar la mayor parte de las cosas. Yo, por ejemplo, para mí es un poco más tranquilo de leer y entenderlo el CIARS, en mi caso, ¿verdad? ¿Cuál? El CIARS. O también el Resnick, cualquiera de los dos creo que pueden andar bien. La complejidad con la que trata los temas es relativamente sencilla y te permite entender de una forma rápida el concepto que estás aprendiendo en ese momento. Muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Con cuál ejercicio de la cartilla empezaríamos para ir buscando el enunciado? Bien, perdón. Vamos a desarrollar el problema 3 de la unidad 2. Problema 3 de la unidad 2. Igual lo vamos a ver acá cuando empecemos a resolver, pero para que vayan buscando. Bueno, algo que no dije. Es recomendable que tengan obviamente un cuaderno, un papel, lápiz y una calculadora a mano para que vayan resolviendo los problemas a la par o por lo menos tomando notas. Como le dije recién a un compañero, este PowerPoint o esta presentación luego va a estar también incluida en Facet Virtual, así que... Pero obviamente es mejor que tomen notas para que cualquier nota mental o algo que ustedes quieran compartir de eso. Profe, una consulta. Sí.
¿Esto es parte de la clase teórica o ya estamos en la clase práctica? Esto es una especie de híbrido, es una clase teórico-práctica, básicamente, donde vamos a desarrollar un solo problema, pero que ese problema es bastante largo y toca varios temas de lo que ustedes vieron en la clase anterior, o sea, de lo que vieron el lunes. Ah, bien, bien. Esta es una clase teórico-práctica. Y también se van a dar, obviamente, la teoría no va a estar al nivel de lo que se dio en las clases teóricas, pero se va a dar una pequeña introducción de algunos conceptos, ya sea sistema de referencia, sistema de coordenados, vector posición, vector desplazamiento, velocidad media, que fueron lo que ustedes vieron el lunes pasado. Y cómo aplicarlos esos para resolver el problema. Luego, tienen ustedes las comisiones prácticas donde directamente ya comienzan a resolver problemas, ya teniendo asimilado todo el tema de la teoría. Perdón, profe, ¿qué problema vamos a trabajar? Problema 3 de la unidad 2. ¿Del Problema futbolista? 3 exacto, problema 3 de la unidad 2 de la página, ya si no me equivoco, la página 18. es... página 18 y 19. ¿Profe? Exacto. Sí. Entonces solamente desarrollaríamos el problema 3 nada más. Exacto. Ah, ok, gracias. Tenemos una hora un poco menos ya de una hora para resolver. ¿Por casualidad estos problemas se entregan? No se exige que ustedes entreguen la resolución de los problemas. ¿Profe? Sí. Y en el caso del viernes de la práctica empezaríamos del punto 1 de los prácticos. Claro. En la práctica creo que están resolviendo 3 problemas. Se resuelven 3 problemas. O sea, con eso tendrían 4. La semana que viene van a resolver otros 4. Obviamente no vamos a resolver todos. Imaginemos que son 15 problemas. De los 15 en la práctica, digamos, los van a resolver los profesores. A lo sumo 8 o 9 problemas. El resto va a quedar para que ustedes lo resuelvan por su cuenta, y si tienen alguna duda están las clases de consulta, que la semana que viene se van a subir los links, y ahí pueden hacer consultas vía online, o también pueden hacer consultas vía el foro, o sea, mediante el chat. Todo esto a través de Facet Virtual. Ah, bien, profe, gracias. Ok, vamos a empezar. Bueno, voy a volver a compartir. Compartir pantalla. Y profe, comenzamos. ¿qué no está grabando la clase? Sí. Deja de ocultar. La clase no está no va a ser compartida. Eso tengo en claro. Ocultar. Bien. Bueno. Antes que nada, bienvenidos. Mi nombre es Zenón Saavedra y soy uno de los profesores de la cátedra, ya sea Física 1, Mecánica o Física Experimental 1, dependiendo de si ustedes son de ingeniería, son de las ingenierías, de las licenciaturas o de los profesorados. Esta es una clase teórico-práctica y lo que vamos a resolver hoy son problemas de la unidad 2, la cual tiene como título movimiento del punto material y dinámica de la partícula. Bien, como primer paso lo que vamos a hacer es hacer una rápida revisión de los conceptos que vamos a utilizar hoy. Conceptos que ya fueron dados en la teoría, obviamente, no son conceptos nuevos. Uno de esos es el concepto de sistema de referencia. Creo que hicieron hincapié eso en la clase anterior, en la clase de lunes. Básicamente, para decirlo en forma rápida y concisa, lo que te permite hacer un sistema de referencia. Primero, un sistema de referencia está conformado por un conjunto de otros elementos. Ya vamos a ver cuáles son esos elementos. Por un lado,
un sistema de referencia tiene lo que es un objeto de referencia, que es un algo mediante el cual a mí me permite poder determinar una determinada magnitud, ya sea posición, velocidad, aceleración, fuerza, presión, no sé, otras magnitudes, n magnitudes que ustedes deseen, pero este objeto de referencia me lo permite realizar solamente de forma cuantitativa. ¿Qué significa esto, que sea de forma cuantitativa? Por ejemplo, yo puedo tomar como un objeto de referencia una habitación. Vamos a tomar que la magnitud que queremos determinar es la posición, la ubicación, porque es una de las más sencillas de explicar. Bueno, imaginamos que tomamos como objeto de referencia una habitación, ¿verdad? Las paredes, digamos, de la habitación, el contorno. Yo lo que puedo decir, retomando como eso como referencia, ese objeto de referencia, es si una persona se encuentra adentro o afuera de esa pared. Simplemente eso. No, por eso es una descripción cualitativa. No hay nada numérico, no hay nada cuantitativo, solo cualitativo. Eso es un objeto de referencia. El objeto de referencia está muy ligado a lo que es el sistema de referencia, que el sistema de referencia, para hacerlos a grandes rasgos, está conformado por un objeto de referencia y nuestro sistema coordenado. Ya vamos a ver a continuación qué es ese objeto coordenado. Y entonces, el objeto de referencia me permite decir, es con respecto a quién yo, valga la redundancia, voy a tomar como referencia para decir, por ejemplo, este objeto se encuentra adentro o afuera, o se encuentra a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Todo esto es con respecto solamente mirando la parte cualitativa. Pero obviamente que en la física experimental, en la cual se estudian diferentes fenómenos, es necesario ir un paso más allá y ver el carácter cualitativo. No solamente me importa decir si eso se encuentra arriba o abajo, o a la izquierda o a la derecha, sino decir con determinado criterio a qué distancia darlo, decir está a tantos metros, o está a tantos metros de este punto, o esto tiene tal velocidad con respecto a mi objeto de referencia. Entonces, para dar ese carácter cuantitativo, se define lo que se conoce como sistemas de coordenadas. ¿Qué es un sistema de coordenadas? Es una herramienta matemática, básicamente. Un sistema coordenado, creo que el que todos lo conocemos, es el famoso sistema coordenado cartesiano, el ortogonal, el famoso XY, los ejes XY. Ese es un sistema coordenado. Si ustedes recuerdan, de la secundaria lo que te permitía es poder identificar, por ejemplo, la ubicación de un punto en ese plano XY sin temor a equivocarse o a realizar algún error a la hora de determinarlo. O sea, el sistema coordenado, una vez que este sistema coordenado se ancle o se vuelva solidario, se una a mi objeto de referencia, yo ya voy a poder decir, en primer lugar, a qué distancia o a qué velocidad se encuentra un determinado objeto, o sea, voy a poder medir, darle ese carácter cualitativo, y a su vez voy a poder decir con respecto a qué estoy midiendo eso. Esto está a 3 metros de mi objeto de referencia. Esto tiene 10 metros sobre segundo de velocidad con respecto a mi objeto de referencia. Por ejemplo, este living que tenemos acá, yo puedo anclar un sistema coordenado aquí, perdón, que no se ve el cursor, en este punto, y con esto yo puedo decir ya, esta mesa se encuentra en tal posición, este reloj está a tantos metros en la dirección Y, a tantos metros en la dirección Z, y a tantos metros en la dirección X. Respecto a quién, a este origen de coordenadas O, y que en este caso, bueno, acá no se ve muy bien, pero en teoría este sistema coordenado está anclado tomando como objeto de referencia justamente la pared, justamente la esquina. No se observa muy bien, pero esa es la idea. Ese objeto de coordenado está anclado a la pared que vamos a tomar como nuestro sistema de referencia. Bien, dos conceptos básicos y claves que vamos a utilizar en la clase de hoy un poco. Y por otro lado, los otros conceptos que vamos a ver son conceptos de vector posición, concepto de vector desplazamiento y el concepto de vector velocidad media. Para ejemplificarlo cada uno de estos, una forma rápida de hacerlo es mediante un gráfico.
acá tenemos el sistema coordenado, famoso X, Y. Un objeto se está desplazando por este plano y describe la trayectoria que está en color verde. ¿Bien? Esa es la trayectoria que describe este objeto. Ahora, de todos esos infinitos puntos que describe la trayectoria de este objeto, a mí me interesan dos instantes de tiempo. Por un lado, el instante de tiempo t sub a, el cual en ese instante de tiempo justamente el cuerpo está en la posición A, y por otro lado, un instante de tiempo distinto, posterior a este t sub a, que es el t sub b. Y en ese tiempo t sub b, en ese instante de tiempo, el cuerpo se encuentra en la posición B. ¿Ok? Entonces, el vector posición, obviamente, ya la palabra vector, ya me define que es una magnitud vectorial, de carácter vectorial. ¿Y qué me permite? Este vector me va a permitir determinar la posición de un determinado cuerpo en el espacio. Por ejemplo, si yo quiero determinar la posición de este cuerpo cuando pasa por el punto A, lo que voy a utilizar es el vector posición R1, que tiene como origen el origen de coordenadas de nuestro sistema coordenado, que en este caso es el X, este es el sistema coordenado O, ahí tiene origen el vector posición, y el final, donde está la flecha de este vector, es justamente la posición que ocupa el cuerpo en el instante que nosotros queremos determinar. Bien, de la misma forma, para determinar la posición del punto, cuando el cuerpo pasa por el punto B, hago lo mismo, un vector posición, con origen en el origen de coordenadas, y final, justamente en la posición a la cual yo quiero conocer el vector posición, a lo cual quiero determinar el vector posición. Eso básicamente es lo que se entendería por vector posición, que me permite determinar la posición de un cuerpo en el espacio, así, a grandes rasgos y de forma muy sencilla de entender. Luego, otro tipo de concepto es el de vector desplazamiento o desplazamiento, el famoso delta de R. Este signo delta es de incremento o diferencial, si quieren verlo así, donde este vector desplazamiento se define como la diferencia entre... Ahora, hay algo que hay que aclarar, es que cuando yo digo un vector desplazamiento, siempre se lo puede aplicar cuando, o necesariamente, como paso previo a la definición de este vector desplazamiento, se debe definir dos posiciones distintas. Por un lado, la posición A, y por otro lado, la posición B. Y lo que me describe este vector desplazamiento es el vector resultante de pasar, para decirlo bien, desde la posición A a la posición B. O sea, que el cuerpo pasa desde A hacia B. ¿Cómo se define este vector desplazamiento? Se define como la recta vectorial entre la posición final que ocupa el cuerpo menos el vector posición inicial que ocupa el cuerpo. O sea, para que yo pueda definir ese vector desplazamiento, siempre debo tener de antemano ya definido la posición inicial y la posición final. Una cosa que quiero que vean es, recuerden que en verde es el camino, la trayectoria que realmente sigue el cuerpo. Por ejemplo, que esta es una persona que está caminando, camina así, bueno, camina por algún motivo en zigzag. Fíjense que esta es la trayectoria. Entre A y B, la persona hizo este camino, físicamente. Por ejemplo, que esta es una mirada de planta, o sea, estamos mirando de arriba. La persona caminó así. Pero el vector de desplazamiento, fíjese que es totalmente distinto, y lo único que hace es, me une con una línea recta entre el estado final y el inicial. O sea que, ya de entrada, la distancia recorrida y ese desplazamiento son totalmente distintos. Bien, y el último concepto, para ir ya terminando con esta parte, con los pequeños conceptos que vamos a utilizar hoy, es la velocidad media o el vector velocidad media, comúnmente representado como B sub m, m de media. ¿Y qué me representa este vector velocidad media? Básicamente es el cambio de la posición de un objeto en un determinado intervalo de tiempo. Como yo dije anteriormente, este punto, esta posición A, está para un determinado instante t sub A, o podemos llamarlo un instante inicial. Y este punto B, esta posición B, se encuentra asociada a otro instante de tiempo
T sub B, o tiempo final, si queremos llamarlo así. Ahora, la velocidad media lo que me permite a mí, o en realidad cómo se define, es ver en forma promedio, haciendo un valor promedio de cómo se modifica la velocidad, o qué velocidad se necesita, para decirlo así, para ir de A hacia B. Pero el problema que tiene esta velocidad media es que no me brinda información de qué sucede con la velocidad en cada uno de los puntos intermedios. A mí solamente me da un valor promedio, un valor medio de lo que fue la velocidad para ir desde A hasta B. Pero no me dice información de qué velocidad tenía en este punto, en este punto, en este punto, o sea, en todos los infinitos puntos a lo largo de la trayectoria seguida por el cuerpo. Esa es una desventaja que tiene la velocidad media, que luego ustedes creo que hoy vieron ese concepto, se soluciona al introducir el concepto de velocidad instantánea. Exacto. Básicamente, estos son los tres conceptos que vamos a ver: vector posición, vector desplazamiento, su definición, y por último, vector velocidad media, que se define como el cociente entre el vector desplazamiento, entre dos puntos dados, dividido el intervalo de tiempo que le toma a dicho cuerpo pasar desde la posición 1 hacia la posición 2. Muy bien. Entonces terminamos con esta parte de hacer un pequeñísimo repaso y vamos a lo que sería la resolución del problema. Problema 3 de la cartilla, el que está en la página 19, 18 de la cartilla subida en aula virtual. ¿Qué nos dice este problema? Es un futbolista patea un penal desde 11 metros desde la línea de arco y falla, debido a que la pelota choca en la parte inferior del palo izquierdo del arco y rebota hacia el interior de la cancha, donde lo recibe otro atacante, ubicado justamente en el vértice izquierdo del área del penal. Luego, este jugador patea la pelota y mete un gol en el extremo derecho del travesaño, en el extremo superior derecho del travesaño. ¿Cuál sería la situación, básicamente? Tenemos un jugador que está en esta ubicación, nos dan la ubicación, 11 metros, nos dicen que está a la mitad. ¿Qué sucede? Este jugador patea, pega justamente acá en el palo, rebota la pelota, la recibe un segundo jugador que está justamente en la esquina. Luego, este jugador patea nuevamente y este puede meter un gol y justamente entra en el travesaño aquí, en el ángulo, por decirlo de cierta forma. Bien, esa es la situación que tenemos para estudiar. Ese es el fenómeno físico a estudiar. Por otro lado, nos dan los datos de las dimensiones, la cancha, la longitud del travesaño, o sea, del arco, que tiene 7,32 metros y tiene una altura de 2,4 metros. El área grande del penal mide 4,3 metros por 1,5 metros y la cancha 100 metros por 70 metros. Son datos que ya lo vamos a ir utilizando a medida que se comience a resolver el problema. Bien, este es el problema y tenemos una serie de incisos por resolver. Empecemos a resolver cada uno de ellos. El primero, ¿qué nos dice? Lea el problema completo, el enunciado de las preguntas, que se lo pueden ir haciendo, y haga un esquema del dibujo simple de la situación planteada. Creo que ya el dibujo anterior ya nos dio bastante noción de lo que se trata, ¿no?, del problema, pero bueno, aquí lo vuelvo a repetir un poco más, y lo que voy a hacer ahora es una vista superior, una vista de planta, o sea que me paro desde la parte de arriba y veo la situación, con todas las medidas. Básicamente, esta representación solamente es a fines de poder establecer todas las medidas a utilizar. Está la situación, tenemos la medida de cada uno. Fíjense que todos las distintas posiciones, tanto de los jugadores como de las pelotas, del arco, son perfectamente determinables. Como dije, la situación era: este jugador patea, choca en el palo, rebota, la recibe un segundo jugador, este segundo jugador patea y este logra anotar, pero en el ángulo, en la parte superior del travesaño, convirtiendo finalmente un gol. ¿Alguna duda con esto? ¿Queda claro? ¿No está todo, se entiende bien? ¿Ustedes me dicen? Creo que sí. ¿No? Sí, Sí. profe. Todo perfecto, se entiende. Sí, se entiende. Se entiende, profe. Listo. Bien.
realizado el problema, pasemos al segundo, perdón, problema al inciso A. Pasamos al segundo inciso, nos dice, sobre la base de su esquema, el esquema que hicimos recién, elegir un sistema de coordenadas, ahí está el famoso sistema de coordenadas, adecuado. Con adecuado quiere decir que simplifique la descripción y análisis de lo planteado. O sea, tenemos nuestro sistema, ahí, no recuerdo si esto, ahí está. Bien, fíjense, ¿qué dicen ustedes? ¿Esa ubicación, ese sistema coordenado, es correcto? ¿O debería usar otro? ¿Podría usar X y solamente? ¿Es necesario que use el eje Z? ¿Qué opinan ustedes? Sí, es necesario. Sí. ¿Por qué creen que es necesario? Porque la pelota entra al ángulo arriba. Exacto, Sí, es necesario ¿verdad? Z. El objeto al cual estamos realizando el análisis, en este caso la pelota, ¿verdad? La partícula. La partícula, si quieren verlo así, todo el tiempo está, al principio, acá cuando patean entre estos dos, podemos decir que está a nivel del suelo, o sea, con una coordenada Z igual a 0. Pero este final ya patea hacia arriba y ya tenemos una componente en el eje de la Z. Entonces, sí o sí, un sistema coordenado a elegir, en este caso es el en tres dimensiones, con los ejes X, Y y Z. ¿Ok? O sea que está bien. Ahora, la ubicación, ¿qué creen ustedes? ¿Está bien que lo ubique ahí o lo podría ubicar en otro lado? Se podría también poner en el medio del arco. También es una posibilidad, exacto, exacto. Desde el palo Se puede poner Es más complicado. Profe, ¿se puede poner que Y sea X negativo? Sí, te va a complejizar un poco más, pero sí, tranquilamente, eso lo puedes hacer, tranquilamente. Eso es una noción de vos elegís tu sistema de referencia. Mientras vos respetes eso, no te digamos, si vos decís que para acá va a ser positivo, o sea, perdón, que vos a tomar que tu eje para aquí, y con siendo Y negativo, tranquilamente vos podés tomar. Es más, si vos querés, podés decir de entrada que esta va a ser la dirección positiva. Pero a todo eso vos tenés que respetar esa convención que vos adoptaste toda la resolución. Si lo haces así, al final vas a obtener valores muy similares, obviamente que en algunos casos no siempre van a ser iguales, porque en función de donde yo ponga este sistema de referencia, algunas magnitudes se van a simplificar y otras no se van a simplificar. Por ejemplo, si yo pongo, creo que alguien dijo, el sistema coordenado aquí, coincidente con el arco, aquí. Fíjense, tengo un vector posición, por ejemplo, si quiero tirar un vector posición a este jugador, hay un vector posición, ¿verdad? Que si no me equivoco, tranquilamente determinable. A este también. Pero fíjense que ahí tengo dos vectores posición a calcular. Acá recuerden que el objetivo acá es tratar de hacer que los cálculos sean simplificar cálculos, o sea, realizar la menor cantidad de cálculos posible. Pero si yo lo ubico donde está ubicado en este momento, fíjense que el vector posición de este jugador, ¿cuánto sería? Recuerden que la distancia al vector posición es la distancia desde el origen hacia donde esté, donde yo quiera calcular. O sea, yo puedo tirar de acá y digo, a este punto, bueno, hay que medirlo, obviamente acá no se puede, pero va a dar un valor. Sería 0. 0, exacto. Correcto, correcto. Entonces ahí, fíjense que me ahorro un cálculo. ¿Se entiende hacia dónde va la idea un poquito? Entonces, bueno, acá mirando desde planta, acá creo que se entiende un poco más. Entonces, ¿Puede repetir, profe, por qué se ahorraría un cálculo? Porque el vector posición, acá se va a ver mejor. Si yo lo pongo aquí, donde está el cursor, ¿verdad? Ahí voy a tirar una pluma. Imaginemos que el vector, perdón, el sistema coordenado está aquí, ¿bien? Donde está acá, estoy haciendo ese puntito. Ahora, si yo quiero, desde ese punto quiero determinar los vectores posiciones a los jugadores, por un lado voy a tener que tirar un vector hasta aquí, ¿verdad? Y medirlo con las dimensiones que tengo, y por otro lado voy a tener que tirar un vector hacia el otro jugador. Y voy a tener que medirlo y determinar dos vectores posiciones. Un vector posición para este jugador y un vector posición para este otro jugador. Si yo ubicara mi sistema de coordenadas justamente coincidente con este arco, por tomar un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si yo lo ubico como está nuestro sistema coordenado O en color verde, nuevamente tengo que determinar este vector posición sin ningún problema.
Pero fíjense que el vector posición a este jugador que está acá, justamente que quedó escondido, ya lo conozco de antemano, vale 0. Pero está justamente coincidente con el origen de coordenadas. Recuerden que aquí este origen coordenada vale 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Es el origen de coordenadas por eso. A esa es la idea. Por eso vamos a ubicar nuestro sistema coordenado en esa posición, para ahorrarnos un cálculo. ¿Se entiende la idea un poquito? Perfecto. Sí. Ok, me alegro. Entonces, bueno, ya tenemos definido nuestro sistema coordenado. ¿Qué va a ser un sistema coordenado? Cartesiano, de 3 dimensiones, X, Y, Z, y lo vamos a ubicar justamente coincidente con el primer jugador, el jugador que inicia la jugada, perdón. Bien, entonces ya está el inciso B. Pasamos al siguiente inciso, que es, yo voy a dejar de utilizar la pluma, paso al puntero. Inciso C, expresar el vector posición de la pelota antes de que se ejecute el tiro de penal. O sea, que es cuando está aquí, ¿verdad? Porque ahí está la pelota, ahí se inicia la jugada. Patea aquí, tac, rebota, lo recibe este y vuelve a patear y mete el gol. O sea, vemos que lo que nos pide es determinar el vector posición de este jugador, obviamente referido a nuestro sistema coordenado seleccionado. Si ustedes recuerdan, era ese, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Cuánto varía ese vector posición referido a este sistema coordenado que tenemos en este momento? 0. 0, correcto. El vector posición quedaría ahí, existe todavía, pero tiene magnitud 0. Entonces, obviamente, en este caso, ¿cómo lo vamos a definir a ese vector posición? Si se lo describe en sus vectores componentes o en sus componentes, como es un vector, en este caso no está en 2 dimensiones, pero como todo el problema tiene la tercera componente incluida, lo podemos representar por sus componentes como la componente en X de ese vector 1 por el versor Y, que es el versor que acompaña al eje de las X. La componente en el eje de las X por el vector J, que es el versor que acompaña el eje de las Y, y finalmente, o en doble suma, va una sola suma, y finalmente la componente en K, o en Z, en realidad sería ahí, perdón, ahí está mal, que acompaña el versor K. Eso sería básicamente. En este caso porque tenemos 3 dimensiones. Entonces, finalmente, como ustedes me acaban de decir muy bien, el vector posición tiene todas las componentes 0. 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Bien, entonces... ¿Cómo, perdón? Porque está en el punto de origen. Exacto, es por eso. Correcto. Bien, ¿alguna duda con esto? Creo que es lo mismo que vimos en el punto anterior. ¿Está claro todo? ¿Todos están en el punto de origen, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Todos están en el punto de origen? ¿Quiénes son todos? O sea, que aparece todo 0 ahí. Eso no entendí mucho. Está todo 0, bueno, acá no se ve por esto. Este punto, aquí, por ejemplo, si vos querés te parás aquí, esto sería, no sé, 10 metros en la dirección Y, por decir una cosa. Aquí son 5 metros en la dirección Y. Aquí son 2 metros en la dirección Y. Aquí medio metro y aquí 0 metros en la dirección Y. Lo mismo pasa para acá. Este puntito, donde se unen los tres, el origen de este sistema coordenado, tiene coordenadas 0, 0, 0, 0. ¿Se entiende? Y vos fíjate que nuestro jugador está justamente parado en esa posición. Entonces, ¿qué coordenadas va a tener también? 0, 0, 0. ¿Estamos? ¿Se entiende un poco más? Sí, gracias. Bien. Entonces, llegamos a eso, ya tenemos definido el vector posición con respecto al primer jugador. ¿Profe? Sí. ¿Por qué aparece ahí J y K en vez de X y Z? Porque me equivoqué yo. Ah, no sería así, digamos, sería X y Z. ¿Por qué? Porque luego tenemos el otro vector, la otra componente, es para llevarlo desde ya a hacerlo en los 3 ejes. Hasta el momento no va a ser necesario, al último ya lo vamos a necesitar, porque el último movimiento ya tiene componente en Z.
¿Ok? Es simplemente por eso. Ah, bueno, gracias. Profe, Estos primeros ¿y no el tienen M? componentes. Sí, ¿El M que aparece en la fórmula, qué sería? metros, Ah, la unidad, bien. la unidad. Bien, entonces ahora vamos a el inciso D, que nos dice expresar ahora el vector posición de la pelota cuando lo recibe el otro jugador, el otro atacante. O sea, cuando lo recibe este atacante que se encuentra en esta esquina. ¿Estamos ahí? Nuevamente tenemos nuestro sistema coordenado elegido que lo ubicamos, lo anclamos justamente coincidente con la posición que está ocupando el primer jugador y tenemos que definir el vector posición a este jugador. Tiro ahí, vector posición. Defino el vector posición R sub 2, ¿verdad? Y empiezo a medirlo. ¿Cuántos creen que va a valer este vector posición R sub 2? Lo puedo medir determinado. ¿Cuánto vale en Z, que es la más fácil? Tenía que hacer... 0. 0, correcto, bien. Cero. ¿Cuánto vale en X? ¿Qué Menos componente? 5,5. Correcto, menos. Fíjense por qué. Esto que yo no lo dije, pero cuando ustedes dibujan así, la flechita, en esa dirección se van a tomar como positivo. O sea, si yo hago que la flechita es para allá, en esta dirección es positivo y todo lo que esté apuntado hacia abajo va a ser negativo. De la misma forma, en el eje de las X, yo defino de esta forma con las flechas de acá, yo hago el dibujo así, por decirlo de esa forma, en ese sentido va a ser todo ¿Podemos positivo. retomar? ¿Qué? Si podemos retomar ¿Qué significa eso? al inicio de R2 del vector, del segundo vector. Ah, ok. Bueno, no sé. Lo que teníamos que hacer era básicamente determinar el vector posición a este jugador, el segundo jugador que está en la esquina. Aplicamos ese vector posición, ya sabíamos cómo era el origen coincidente con el origen de coordenadas y el final, la flecha, tiene que ir justamente al punto donde yo quiero determinar la ubicación o la posición. Eso sería el vector posición R sub 2. El paso posterior, lo que estaba preguntando ahora es, ¿qué valores tiene ese vector posición? Ahora lo que vamos a hacer es este vector posición lo vamos a representar mediante sus vectores componentes o subcomponentes, si lo queremos ver así. Entonces lo que estábamos definiendo es qué coordenadas va a tener esto, básicamente. Tenemos que representar cuánto vale R sub 2 en la dirección de las X, la proyección del vector R2 en la dirección Y la proyección del vector R2 en la dirección Z. Ya como todos dijeron, este movimiento se está realizando a la altura de la cancha, digamos, en el césped. Esta componente en Z es igual a 0. No, la pelota en ningún momento pega un salto y no hace nada, tampoco se mete por debajo de la tierra. O sea, está en 0. Nos queda determinar la componente de este vector R2 en X y en X y en Y. Correcto. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Medir simplemente. Si nosotros nos paramos aquí, tenemos que ver la componente en X es la proyección de este vector sobre el eje Y. Y la componente en X, perdón, es la proyección del vector sobre el eje X, valga la redundancia. O sea, la componente en Y se proyecta sobre el eje Y. La componente en X de este vector se proyecta sobre el eje X. Que lo que yo quiero decir es, aunque se proyecta, digo que hacen así, tac, tac, tac. Y acá se va a representar ese primer vector. Y lo mismo hacen para abajo. Ahí, tac, tac. Y ahí se proyecta. Esto va a ser R2. Perdón, entiendan que es un 2 eso. Y acá RX. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que necesitamos determinar. ¿Cómo lo vamos a determinar? Simplemente fíjense que tenemos todas las dimensiones. Si queremos ver este RX, fíjense que nos dice que de este punto aquí mide 4,2. Este RI, perdón, es la mitad, o sea, 20,1. ¿Se entiende eso? Sí, positivo sí. En este caso, por lo que dije que en función de cómo Claro, ustedes representen los dibujos. ¿no, profe? Exacto, Más está en el 20. medio, justamente en la mitad. Más 20. Entonces, es positivo, ¿por qué? Porque yo en mi sistema coordenado digo que en esta dirección
es positivo. Y todo lo que esté hacia abajo va a ser negativo en el eje de las Y. Lo mismo en X. Todo lo que esté hacia la derecha va a ser positivo, por decirlo en criollo, y todo lo que esté a la izquierda va a ser negativo. Fíjense que este vector, su proyección está hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. ¿Y qué valor va a tener? ¿Cómo lo puedo determinar? Fíjense, yo sé que desde este punto hasta aquí vale 16,5 metros. Y que desde el mismo punto de aquí, desde el extremo de la cancha hasta donde está el primer jugador, son 11 metros. O sea que este pedacito es la diferencia. 16,5 menos 11, que me daría 5,5. Si no me equivoco. Menos 5,5. Correcto, esa sería la componente. Menos 5,5. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Ese es el resultado, R2. Menos 5,5, como dijeron todos, metros versus I, más 20,1, que es la mitad de 40,3 metros versus J, y 0, porque no hay componente en el eje de las zetas. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? ¿Se quedó un poco claro? ¿No? Profesor, está mal. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Se entendió, profe. Ok. Profesor, está mal poner 20,15 en el versor J. Sí, porque estás trabajando con 3 cifras significativas. Profe, una ¿Por duda qué más. 20,1? Perdón, me perdí en esa parte. Porque es la mitad de 40,3, respetando las cifras significativas. ¿Profe? Ah, bien, sí, perdón. Sí, Profe, ¿puede aguardar un segundo que copie? Sí. Profe, ¿sería lo mismo poner menos 5,5 m de x que menos 5,5 m de y? O sea... ¿Cómo, perdón? ¿Qué es m de x? Claro, ahí puso menos 5,5 metros en y. O Sí. sea, 20,1 metros en j. ¿Sería lo mismo Sí. poner en vez de y, j, x, y? No existe esa notación. No. La respuesta es no. Profe, disculpe, ¿cómo consigo el menos 5,5? La resta, fíjate, vos tenés que determinar este vector, este segmento. Desde aquí, desde el origen, acuérdate, todos, al vos definir tu sistema coordenado, desde ahí empezás a medir. O sea, desde aquí hasta esto. O sea, estamos midiendo este segmento, que es Rx. ¿Cómo lo vamos a determinar? Vos fíjate que desde este punto hasta aquí vale 16,5. Y desde el mismo punto de este extremo hasta este punto, fíjate, que es coincidente con el eje, vale 11. Entonces, este pedacito es la resta, 16,5 menos 11, igual a 5,5. Claro que ese dato ¿Estamos ahí? de 11 metros no lo tenía en la carta, claro, en el problema, digamos. Es la distancia a la cual está el primer jugador que te lo dice. Profe, la última pregunta. Ah, perdón, sí, tiene razón. Sí. No se te escucha, por favor. De la pelota, No se te escucha. el atacante sale del origen de coordenada, ¿verdad? El B2 sale siempre del origen de coordenada. Profesor, No te escucho nada, perdón. ¿Sí? una pregunta. ¿Es lo mismo poner menos 5,5 metros en Y que menos 5,5 metros en X? Alguien me preguntó recién, esa notación no existe. Si vos pones eso, tenés desaprobado el problema. Pero, o sea, ¿significa lo mismo poner Y y poner X? No existe esa notación, o sea, no, mal. Olvídate de eso. ¿Y eso por qué razones, profe? O sea que podría ser cualquier letra, profe, o solamente... No, esas son las letras para representar a los Chicos, perdón, chicos. El versor que Chicos, aquí, configura la posición en X. Y acá hay el algo que versor ustedes que tienen que configura tener en la cuenta. posición en X. Dejen explicar. Muchas cosas de la física, de la ingeniería, ya están preestablecidas. ¿Se entiende la idea? No es la idea que nosotros vengamos y digamos, yo lo cambio por otra letra, le pongo alfa, le pongo A, no. Esto está preestablecido que va a ser así. ¿Funciona bien? Sí, funciona correcto. Entonces se toma eso como normativa. Es lo mismo que usted diga, nosotros acá trabajamos con, por ejemplo, por decir, con metros. Vamos a otro país donde trabajan con millas y ustedes quieren seguir trabajando con metros. Entonces, no, acá trabajamos con millas. Y es así, es lo mismo esto. La representación del vector se estableció por convención que se realiza de la forma que está representada aquí.
donde el eje, la componente en el eje de las X, se representa mediante el versor Y, con un sombrerito arriba. La componente en el eje de las Y del vector se representa con el versor J. La componente en las Z se representa con el versor K con sombrerito. ¿Estamos ahí? Esa es la representación. Ustedes quieren hacer otra representación, es totalmente válida. ¿Se les va a dar como aprobado el problema? No. ¿Estamos ahí? ¿Se entienden? Sí. Bien. Vamos al problema D, perdón. ¿Qué nos dice? Expresar el vector desplazamiento resultante, obviamente entre estos dos movimientos, ¿verdad? Usando vectores unitarios, el vector unitario es el I, el J y el K. Entonces, ¿cuál va a ser, qué desplazamiento resultante? Porque acá hay un montón de desplazamientos, porque recuerden, hay tantos desplazamientos como yo tantos puntos quiera unir. Entonces, ¿qué tenemos? El primero era cuando se inicia la jugada, cuando este jugador que estaba aquí en el origen de coordenadas patea y pega en el arco, ¿verdad? Una segunda es cuando este lo recibe, que está en 2. Y el tercero es, porque sería, este patea hasta aquí, rebota, vuelve hasta aquí, y este es finalmente quien patea y mete el gol justamente en este travesaño o en el ángulo, como ustedes quieran verlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desde dónde hasta dónde? Recuerden que todo el tiempo, en este caso, lo que estamos siguiendo es la trayectoria o el movimiento que describe la pelota. Sí, dígame. Un desplazamiento podría ser del palo al segundo jugador. Tranquilamente, sí, ese es otro vector de desplazamiento. Como acabo de decir, es correcto lo que decir. Hay tantos desplazamientos como yo quiera unir puntos. Puedo tomar un desplazamiento desde aquí hasta acá, o de entre estos dos puntos, o desde aquí hasta acá. En nuestro caso lo que nos pide es el desplazamiento total que recorre la pelota. O sea, ¿cuál es la posición inicial que ocupa la pelota? Sería de 1 a 3. La posición, Cero, el origen, cero. correcto. Sería de cero. Correcto. Esa posición inicial justamente corresponde con el vector posición 1, que ya habíamos quedado que era 0, 0, 0, ¿verdad? ¿Y cuál es la posición final de la pelota? Obviamente en nuestro análisis. 11. Luego de todo. Jugador 2. En la recta 2. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la posición final de la pelota? De la jugada. Correcto. Porque es 3. Inicia cuando... Correcto. Inicia cuando patea el jugador. Ahí arranca, ahí largamos el cronómetro, empezamos a analizar. Rebota aquí. Ahí estamos todavía estamos en el intermedio todavía de la pelota. La recibe el otro jugador. Vuelve a patear. Y se mete el gol. Y ahí termina nuestro estudio o nuestro análisis de la situación. O sea, Profe, la pelota. entonces no, disculpe, ¿no tendríamos que tener entonces en cuenta el vector desde 1 a la esquina del arco, en donde golpea por primera vez? Ahí vamos, correcto. Exacto, vamos a eso. Entonces, el vector de desplazamiento resultante de toda la jugada es el que va a resultar de qué cosa. Tenemos el vector 2 y el vector 3. ¿Verdad? Y el vector 1, obviamente, que está aquí, que no se lo ve porque no tiene, ¿cómo se podría decir? Amplitudes. Entonces, ¿cuál es el vector resultante en este caso? Como dije anteriormente, se lo define como posición final menos la posición inicial. ¿Qué sería para nosotros? La posición 3, como dijo acá recién una compañera, menos la posición inicial, que era justamente la posición 1. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Queda claro esa parte? Sí, profe. Ok, entonces R1 ya dijimos que era todo 0, 0, 0, las tres componentes, ¿verdad? Pero nos falta determinar todavía R3. ¿Cómo podemos determinar ese R3? Fíjense. De la misma forma que hicimos recién, lo hacemos en las proyecciones sobre el eje de las X, la otra proyección sobre el eje de las Y. La proyección sobre el eje de las Z
en este momento, aquí sí va a tener una componente, porque recuerden que va justamente en la parte superior del arco, que era el valor que nos daban como del enunciado, que el arco mide justamente de alto 2,44 metros. Por eso tiene esa componente finalmente el vector posición R3. Fíjense en X, la componente en X es bastante sencilla. Fíjense que la medición está dada, es desde aquí hasta aquí, sin problema, 11 metros, versor Y. Y en Y, fíjense lo que decía, este vector está hacia abajo, su componente en Y, por eso está en valores negativos, porque se define, nosotros definimos nuestro sistema coordenado positivo hacia arriba, por decirlo de alguna forma, entonces es negativo. 3,66. Sí. O sea, en este ejemplo, digamos, no está representando el eje de la Z porque ya se sabe de por sí que es una única altura. No, acá está Z. No, sí, por eso, pero yo digo en el plano, aquí, digamos. porque ¿cómo vas a hacer para representarlo? Esta es una mirada de planta. Claro, por eso. Si estuviera saliendo para arriba el eje Z. Claro, por eso mi pregunta iba iba a ¿por qué eligió la vista de planta en vez del ¿Por qué? Porque es más sencillo, digamos, es mucho más sencillo. listo. Si lo haces del otro es muy complicado hacerlo con perspectiva. Simplemente porque es más sencillo. Bien, ya me perdí. Estaba... bueno, sí. Menos 3,66 sería la mitad del arco, ¿verdad? Exacto, es la mitad de 3,32. Perfecto, gracias. ¿Y Bien. de dónde saca Z, profe? Es el dato que te da el problema. Te dice que es la altura del arco. Bien. Bueno, paso un paso posterior, ya tengo R1, calculo ese vector de desplazamiento, que es la diferencia entre los dos vectores, y obtengo finalmente el valor del vector desplazamiento. ¿Cuál va a ser su representación? Justamente es esa, yo lo puedo ubicar, fíjense, dice 11 metros positivo, correcto, son 11 metros, negativo, correcto, y la componente en Z, iba a dar el mismo valor porque es un vector dividido un vector menos un vector 0, 0, 0, o sea, iba a dar coherentemente el mismo valor. Ese sería nuestro vector desplazamiento total, desde que se inicia la jugada hasta que se termina la jugada en un gol. Profe, disculpe. Sí. ¿Puede hacer como un repaso de todas las fórmulas, de todo lo que acaba de hacer? Así rápido nomás. Como para Ya estamos en el límite. Tenemos una de las dos, digamos. O se quieren quedar o lo terminamos ahora sin nada. Ustedes eligen. Lo terminemos. Bueno. Sí, lo terminemos. Terminemos ahora, pues. Bueno. Y después un repaso para los que se quieren quedar. Bueno, listo. Porque no, si hacemos repaso ya nos pasamos muchísimo. Ya quedan, creo que es el último punto, uno más. Bien, entonces, problema F, ¿cuál es el módulo del desplazamiento resultante? El módulo. Ya nosotros, ¿por qué calculamos el vector desplazamiento? Lo que tenemos ahí. ¿Cómo se calculaba el módulo de un vector? Se calculaba como la raíz cuadrada de la suma de cada una de sus componentes elevado al cuadrado. Esto es el símbolo de estas dos barras verticales, significa norma. Y se calcula como la raíz cuadrada, como dije recién, de la suma al cuadrado de cada una de sus componentes. O sea, este a sub x vale 11, este a sub y vale menos 3,66 al cuadrado, todo al cuadrado, a sub z 2,4 al cuadrado. Reemplazo y obtengo un valor de desplazamiento de 11,8 metros. Esto simplemente es calcular el módulo. Así es como siempre se define el módulo. Como la raíz, esta es una fórmula que tengo que anotarla, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Si el vector solo tuviera dos componentes, o sea, x, y, no se pone la z, este término no va, y termina simplemente con a sub y al cuadrado más a sub y al cuadrado, a sub x, perdón, y a sub y al cuadrado. De esa forma muy rápida pueden determinar el módulo, perdón, de dicho vector desplazamiento. El próximo inciso es, nos dice, bien, el primer desplazamiento fue realizado en 0,4 segundos, acá ya nos dan datos del tiempo en el cual se realizó cada uno de los desplazamientos, cada una de las jugadas, perdón.
el segundo en 1 segundo. ¿Cuáles son esos desplazamientos? Este es el primer desplazamiento desde que patea hasta que va a este punto, básicamente. Bueno, ponemos nuestro sistema coordenado. Este es el primer desplazamiento, este es el segundo desplazamiento para dividirlo, ¿verdad? Y el tercer desplazamiento. O sea, se patea, choca en el travesaño, rebotas ahí hasta el segundo jugador, ese es el segundo desplazamiento, patea el segundo jugador hasta que mete gol, ese es el tercer desplazamiento. En el primer desplazamiento se transcurre un tiempo de 0,4 segundos y en el segundo desplazamiento, 1 segundo solamente. La pregunta que se hace es ¿cuál es la velocidad media? Si ustedes recuerdan, la velocidad media se definía como el cociente entre el vector posición y el intervalo de tiempo que se demora para ir desde esa posición A a esa posición B. Lo que nos pide es la velocidad media en cada tramo, o sea, qué velocidad se tuvo media en este primer tramo y en el segundo tramo. De cada uno de los tramos yo tengo como dato, porque así me lo da el problema, el intervalo de tiempo. Ya tengo este dato. Pero aún me falta el dato del vector de desplazamiento. O sea, este primer vector de desplazamiento y este segundo vector de desplazamiento. Eso es lo que debo determinar para poder calcular esa velocidad media. Ahí están los puntos. Salud. El punto A, el punto B y el punto C. Así voy a determinar los vectores. El primer vector de desplazamiento va a ser entre A y B, y el segundo va a ser entre B y C. Esos son los vectores de desplazamiento. Y el tercero, entre C y D. Entonces, el primer vector de desplazamiento es desde A hasta B, primer tramo. Hago la resta de B menos RA. RA ya sabíamos que valía 0, 0, 0. RB, bueno, el segundo es RC. Y ahí están los tres vectores. Este es el primero, que está representado aquí. El segundo, que es desde B a C, es la resta, obviamente, de la posición final, que va a ser C, menos la posición inicial, que es B. Y el tercer desplazamiento, que es desde C a D, se lo determina como la resta entre la posición final menos la posición inicial. Entonces ahí tenemos los tres vectores de desplazamiento, el primero, el segundo y el tercero. Aquí solamente se nos pregunta sobre los dos primeros, el de A a B y luego el de B a C. Por otro lado, para que tengamos en cuenta, el vector total, que era desde A a D, se lo puedo obtener como la suma, esa es una propiedad matemática de vectores, como la suma de cada uno de los desplazamientos parciales. O sea, este primer desplazamiento más este segundo desplazamiento más este tercer desplazamiento da como resultado el desplazamiento total, que es justamente lo que calculamos en el inciso anterior. Bien, ya tenemos definido los vectores de desplazamiento, ahora procedemos a determinarlos directamente. O lo que era lo mismo, la posición final menos la posición inicial, que es lo que calculamos anteriormente. Seguimos con el mismo problema. Tenemos las posiciones A, B, C y D. Los vectores posiciones, RB, el vector de posición RC. El RA no lo pongo porque ustedes saben que es de 0, para que lo recuerden. Y acá están los valores de cada uno. RA, coincidente con origen, 0, 0, 0. RB, fíjense, tiene componente en Z0. Esto vale la mitad en I, es 11, correcto. Y en Y es justamente la mitad del arco, la mitad de 7,32, 3,66. El vector RC ya lo habíamos determinado. Y el vector R3 también lo determinamos anteriormente. Entonces, ¿qué queda para hacer? Hacer las restas, determinar cada uno de esos vectores de desplazamiento. RB menos RA, reemplazo por sus valores. Recuerden que acá se puede restar los versores I con los I, los J con los J y los K con los K. No se puede mezclar. Está prohibido mezclar I con J para restar. Se resta I con I, J con J y K con K. Resto eso, obtengo el vector de desplazamiento de RA a RB. Me da ese valor. Hago lo mismo para el segundo vector de desplazamiento, que es entre B y C, y obtengo un nuevo valor. Y entonces ya tengo definido los dos vectores de desplazamiento. Ya tengo los vectores de desplazamiento por un lado, y por otro lado tengo el intervalo de tiempo que me demora la pelota, en este caso, en ir desde esa posición inicial, por ejemplo, de esa posición A a la posición B, que es desde que patea hasta que pega en el travesaño. Teniendo esos dos valores, yo ya puedo determinar las
velocidades medias asociadas a cada uno de esos desplazamientos. ¿Cómo lo hago? Aplico la definición de velocidad media, desplazamiento entre un punto A y B, dividido el intervalo de tiempo que lleva para ir desde A a B. Hago ese cociente, este 0,94 era dato, lo determino sin ningún problema. Esa es la velocidad media. De forma muy análoga, lo puedo realizar para el otro tramo, que era desde B a C. Ya en el paso anterior determiné cuál era el vector de desplazamiento desde B a C. Como dato, el problema ya me brinda el intervalo de tiempo empleado. Y así, finalmente, obtengo el vector desplazamiento, el vector velocidad media desde B a C. Ok, y si no me equivoco, y ya el último problema, y terminamos, nos dice cuál fue la velocidad media del desplazamiento total, o sea, desde que se realizó la patada inicial hasta que se metió el gol. Y nos dan como un dato, fíjense que como dato nos faltaría todavía, si queremos calcular la velocidad media total, el delta de R lo tenemos, porque fue lo que calculamos, que era el desplazamiento total, desde que se patea la pelota hasta que se mete el gol. Pero el intervalo de tiempo total no lo teníamos todavía, porque solo teníamos de los dos primeros tramos, desde que se pateaba y cuando rebotaba en el palo, luego desde que rebotaba hasta ahí hasta que lo recibía el segundo jugador, y nos faltaba el último tramo, la última patada. Y ahora nos dan ese tercer tiempo, en el tercer tramo, que vale 1,5. 1,2, perdón. Entonces, determino el desplazamiento total, que ya lo tengo como dato, lo determiné en el punto anterior. Lo tengo ahí. Simplemente resta, eso ya estaba. Y el desplazamiento total. Yo ya tenía que era primer tramo 0,4, segundo tramo 1 segundo, y ahora tengo el último tramo 1,2. Entonces, el intervalo de tiempo requerido para ir desde la posición A, que es el inicio, hacia la posición D, que era cuando se metía el gol, es la suma lineal de cada uno de esos tiempos, dando como resultado 2,6. Y el último paso, y con el cual terminamos, calculamos simplemente la velocidad media total de todo el movimiento desde que se patea hasta que se mete el gol, dando como resultado lo que ustedes pueden ver a continuación. Y con eso, chicos, el problema está resuelto y quedamos abiertos a consultas. Los que quieren realizar consultas. ¿Siempre se trabaja de esa forma, profe? ¿Cómo, perdón? Que si nos pide un ejercicio como ese, siempre hay que trabajar de esa misma forma. Y yo diría que sí. Yo creo que sí, es una buena forma, no sé. Pero a mí me gusta. Sí. Profe, ¿y la resolución esta se estaría subiendo al aula virtual también esta resolución o ya no? No te puedo asegurar que se va a subir hoy, pero sí se va a subir. Ah, bueno, ok, gracias. Profesor, Sí. ahí en el último, ¿puede volver? Le quiero preguntar algo de... Dígame, ¿aquí o en otro? Ahí ¿Estamos dice, bien? sí, en ese. Dice que Sí. la diferencia del tiempo 3 es 1,2. ¿No tendríamos que sumar el tiempo de A a B y de B a C y hacer una ecuación para sacar el tiempo que demora la pelota en llegar de C a D? ¿Por qué sería eso? Porque... Ahora, los datos que tenemos nosotros son los intervalos de tiempo en cada tramo, ¿no? No tenemos el intervalo de tiempo total. Ah, yo pensaba Son que... 3 tramos. Son 3 tramos y nos dan de datos el intervalo de tiempo en cada tramo. En ningún momento dice que son del tramo total. Del recorrido total, perdón. Profe, ¿puede volver Sí. una vez más? Una diapositiva atrás, sí. ¿Sí? Una más atrás. Ahí donde dice la velocidad media entre A y B, ahí dice menos 27 sobre 5,5. Y yo hice la operación arriba, que es 11 sobre... Ah, es verdad, hay un error ahí. Muchas gracias. Sí. Correcto. Uy,
Muchas gracias. Eso siempre chequen. No, profe, pensaba que yo estaba... No, eso ustedes siempre fijan, obviamente. Este es un PowerPoint, obviamente no está... Algunas cosas se me puede escapar un menos, algo de eso. Siempre chequenlo. Correcto, muchas gracias. Sí, ¿alguna otra consulta, otra duda?